La paz de Cristo, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer una oración muy importante en este momento por Wendy, por esta joven que tuvo un accidente en su trabajo. Le vamos a pedir a Dios que Dios la fortalezca y la bendiga. Señor Jesucristo, pedimos por ella para que tú la fortalezcas y ella esté bien, recuperada. Señor, pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre ella. En el nombre de Jesucristo te pedimos también por nuestro hermano Manuel Muñoz, para que tú lo bendigas, lo llenes de bendiciones, Señor. Y todos los que estén enfermos, Padre, quita todo aquello que esté tapando su arteria principal, para que tenga oxígeno, Señor, en su cerebro, nuestro hermano Muñoz. Todos los enfermos, Señor, todas las necesidades que hay, las ponemos en tus manos. Señor, te pedimos por esta palabra en el nombre de Cristo. Amén, amén. También le pedimos que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo todas estas enseñanzas. Denle like, suscríbanse en el nombre de Cristo. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Bueno, pues que Dios unja, Señor, mis labios, mi mente, mi corazón, para exponer tu palabra, Señor, y que tú seas el que hables a los corazones y a esas almas preciosas que necesitan escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo, Señor, pon ese tizón encendido en mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a seguir hablando de estos temas importantes, ¿verdad?, que Dios nos habla en su palabra. Hoy vamos a estar hablando un tema muy importante. Les pedimos que se queden con nosotros hasta el final, porque yo creo que Dios tiene algo grande para nosotros todos los días, porque Dios es maravilloso y Dios tiene siempre cosas nuevas para cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, San Juan Evangelio, dice así, capítulo 14, en el verso 3, dice así: si me fuere y os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra vez, si me fuere, os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Clave esta palabra, lo voy a repetir. Dice así: para donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a seguir con estos temas. Alabado sea el nombre de Dios. Es muy importante que nosotros pensemos, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros preparamos un lugar, primeramente lo hacemos con el propósito de que ese lugar esté hermoso y esté precioso. Amén. Cada uno de nosotros no prepara un lugar nomás porque sí. Queremos que ese lugar esté hermoso y esté precioso, ¿verdad? Entonces, quiero que pensamos un momento, ¿verdad?, estas palabras que Cristo nos dice en esta escritura. Dios tiene un lugar hermoso para todos nosotros, para todos aquellos que quieren irse con Él. Amén. Todos aquellos que están listos para ser arrebatados. Amén. En cualquier momento, en cualquier instante. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante que a lo mejor usted ya lo ha escuchado, pero pues como digo siempre, es bueno refrescar nuestra mente, ¿verdad?, para que podamos saber qué esperanza tenemos nosotros. Si Dios dice que Él va a preparar un lugar para nosotros, nosotros debemos de creer esa promesa. Amén. Es importante creer las promesas que están así escritas en el libro que es la Biblia. Debemos de creer con todo nuestro corazón que Él ya tiene un lugar preparado para nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos listos para irnos con Él?
estamos listos para ser levantados de esta tierra. Bueno, si usted es una persona que se ha guardado, es una persona que ha estado sirviendo a Dios desde que se entregó a Cristo, pues usted debe estar segura y debe estar tranquila de que usted se va a ir con el Señor. Pero si usted no le sirve a Dios, o todavía usted no le entrega su vida a Jesucristo, pues yo le invito para que usted tome conciencia de que es el tiempo que Dios lo está a usted llamando y me está llamando a mí. Alma preciosa, quiero decirte que Dios tiene un lugar preparado, así como usted y yo tenemos un lugar aquí en la tierra, ¿ok? Pero no se compara a ese lugar hermoso que Dios tiene para nosotros. Bueno, y hoy vamos a hacer varias preguntas y vamos a estar hablando de ese lugar hermoso. La única manera que nosotros nos podemos ir es que nosotros estemos emocionados y estemos con ese gozo, con esa alegría. Debemos estar contentos y felices. Hoy vamos a estar hablando dos cosas importantes, ¿verdad? Para que podamos entender, ¿verdad? ¿Qué es en sí tribulación y qué es gran tribulación? Entonces vamos a estar hablando de este tema. Quédese conmigo porque es un tema muy importante para usted y para mí. ¿Por qué? Porque si yo creo que me voy a ir con Cristo, entonces yo creo eminentemente que Cristo viene pronto. Y creo en ese arrebatamiento, creo en ese levantamiento que dice la palabra de Dios. Si yo lo creo, pues debo estar tranquilo, debo de estar calmado, no debo de preocuparme, porque Dios tiene todo preparado y Él es un Dios justo. Entonces, vamos a mirar la palabra de definición, qué es tribulación y qué es gran tribulación. Ahora, la pregunta, la iglesia va a pasar por gran tribulación. Bueno, pues vamos a verlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia nos vaya diciendo qué es en sí esas dos cosas. Y vamos a estar viendo varias cosas, ¿ok? Entonces es importante reflexionar qué es en sí la palabra tribulación. Y el diccionario, ¿verdad?, nos dice que tribulación es aflicción, angustia, ¿ok?, opresión y sufrimiento. Entonces, aquí la palabra tribulación nos habla de aflicción, angustia o opresión o sufrimiento. Entonces, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Si nosotros queremos irnos con Cristo, pues tenemos que saber que nos vamos a ir con Cristo y no vamos a tener que pasar esos juicios. Pero hoy vamos a definir esas dos cosas, ¿verdad? Para que podamos entender entendimiento a lo que estamos hablando. Y vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 16, verso 33. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la escritura: estas son las cosas que os hablo para que en mí, otra vez, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, bueno, nosotros siempre hemos pasado por aflicciones, por angustias, amén, por opresión y sufrimiento. Entonces, la iglesia siempre, los cristianos, siempre estamos pasando por esas cosas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. Todos nosotros tenemos esos problemas, vamos a decir, personales, ¿ok? Los apóstoles tuvieron problemas. Jesucristo también tuvo muchos problemas. Y todos los cristianos que sirven a Dios con todo su corazón y quieren agradar a Dios, pues sufren sufrimiento. Esa es la palabra de Dios, que es menester. Amén. Que el que quiere vivir cerca de Dios va a tener aflicción. Amén. Jesucristo dijo
el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, es importante entender qué es en sí esa tribulación. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener paz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el mundo tenés aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, desde que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, siempre hemos tenido aflicción. Desde que entramos a la iglesia, o antes de entrar a la iglesia, o dentro de la iglesia, siempre vamos a tener esas aflicciones. Amén. Entonces, esas angustias, esas opresiones y esos sufrimientos. Entonces, no podemos nosotros aplicar todos los sufrimientos que tenemos en nuestra vida y decir que nosotros estamos pasando por los juicios de Dios o por las cosas que Dios tiene ya reservadas para el fin. Son muy diferentes. Lo que nosotros estamos pasando son cosas personales. Como dije, los apóstoles tuvieron pruebas, luchas, y también Cristo. Entonces, vamos a ver la otra definición, ¿ok? De la palabra gran tribulación. Entonces, aquí hay dos términos. La primera ya les expliqué. No podemos confundir eso. Tenemos que separar una cosa con la otra para no entrar en esa confusión. Entonces, la gran tribulación, o sea, esto se está definiendo, ¿ok? Para los días del fin, ¿ok? Los días del fin en el regreso de Cristo a la tierra. Y eso se refiere a los 7 años que se llama lo que es la gran tribulación. O sea, y vamos a ir definiendo todas estas cosas, ¿verdad? Para que podamos entender qué es una cosa y qué es la otra cosa. ¿Ok? Entonces, se conoce como las 7 semanas de Daniel. ¿Ok? Y eso es que Cristo viene a la tierra, ¿verdad? Al final. ¿Ok? Al final de todo este proceso. Entonces, hay dos cosas importantes que nosotros debemos de entender. Cuando Daniel habla en el libro de Daniel 9, capítulo 9, el verso 24-27, se refiere a los finales de los 7 años. Amén. Entonces, hay que entender dos cosas importantes que Dios está tratando con la iglesia y también Dios está tratando con Israel. Pero en este caso, Dios está tratando con su iglesia, amén, en una etapa que se llama la gracia, ¿ok? Y esa etapa de la gracia se conoce como la dispensación. Es un periodo de tiempo que yo siempre he estado hablando de esto, ¿verdad? Desde que hemos estado predicando, estamos hablando de las dos cosas importantes. Entonces, ¿qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo, lo vuelvo a repetir, donde Dios trata con el ser humano. Y en cada esa dispensación, Dios le da la oportunidad al ser humano para que el hombre se arrepienta y el hombre busque de Dios. Bueno, pues no podemos nosotros aplicar esa dispensación. Amén. Esa dispensación no la podemos aplicar en este tiempo, porque desde el momento que Cristo viene, Dios cumple un sacrificio y cumple las profecías que nos habla Mateo, ¿verdad? Y unas se están cumpliendo y unas se van a seguir cumpliendo. Pero es importante entender que cuando Cristo viene a la tierra, Él está cumpliendo las profecías de Jeremías, las profecías de Isaías y otras profecías que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, Él cumple todas las profecías, amén, del Antiguo Testamento
y cumple también las profecías del Nuevo Testamento. Entonces, en Cristo se cumplen todas las profecías en su sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto para nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no nos habla de esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era otra dispensación. Entonces, no podemos mezclar las dos cosas, lo que Dios hace con Israel y lo que Dios está haciendo con su iglesia. Entonces, si hacemos esto, si mezclamos eso, entonces no vamos a discernir qué es tribulación y qué es gran tribulación. Entonces, hay que entender esas dos cosas, ¿ok? Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Cristo viene y cumple todas las profecías, se cumplen en el sacrificio perfecto, para que todos nosotros en este tiempo lo podamos aceptar. A eso Cristo vino, a morir por nosotros, amén, a dar su vida por nosotros, para que nosotros, hablando de su iglesia, amén, tuviésemos vida eterna, tuviésemos nosotros un lugar después de la muerte o aún estando en la muerte. Entonces es importante entender, cuando nosotros hablamos de que hay un lugar preparado por Dios, entonces ahí se termina todos esos debates, ahí se termina todas esas cuestiones y todas esas interpretaciones que se están hablando de esto. Entonces ahí se cierra todo. Si Él dice, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces nosotros debemos de creer eso. Amén. Respetamos diferentes enseñanzas, diferentes pensamientos, analogías, ideologías, ¿verdad? Diferentes teologías, se respeta, ¿verdad? Porque hay que respetar, pero nosotros creemos en una doctrina fielmente que la iglesia no va a pasar por esos juicios de Dios, porque ya nosotros creemos con la palabra de Dios, que aquí está diciendo que tendréis aflicción, hablando de este tiempo, no está hablando tiempos futuros, porque si nosotros miramos el contexto y miramos el libro, amén, el libro habla de la vida biográfica de Cristo. Él está hablando, amén, de Cristo, y está hablando de Él, de su aflicción, de lo que Él sufrió. Y todos los evangelios, 4 evangelios, hablan de la vida de Cristo y vida biográfica de Él. Entonces no podemos nosotros poner un texto y ponérselo a Israel, o ponernos un texto de Israel a la iglesia. Entonces, cuando pasa eso, entonces ahí hay mucha confusión, y nosotros creemos en una doctrina y creemos eminentemente que la iglesia no va a pasar por ese proceso, porque entonces, ¿para qué Cristo dice voy a preparar un lugar? Entonces no tiene lógica. ¿Para qué voy a preparar un lugar si nadie lo va a habitar? Entonces no tiene lógica, no tiene sentido. Si usted va a hacer una casa, es porque va a llevar a alguien ahí, ¿verdad? No lo va a tener ahí usted solo, porque pues Cristo no nos trajo del mundo para dejarnos solo aquí y quedarse con las manos cruzadas. Bueno, pues que pase. No, o sea, hay que entender y mirar bien lo que nos dice la palabra de Dios para que lo podamos entender. Entonces, vamos a ir mirando estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, 21, la aflicción del mundo jamás se ha conocido. O sea, eso se refiere a Daniel 24, 27, se refiere a los finales de los 7 años. Ok, entonces es bien importante, y aquí quiero dejar un punto importante. Ok, ¿Cuándo empieza en sí esta profecía? Bueno, todas las profecías de Daniel, las 70 semanas de Daniel, ok, las 69 semanas de Daniel ya se cumplieron
dentro de esta profecía? Bueno, en cuanto a la iglesia sea levantada, el reloj de Dios empieza otra vez a caminar. ¿Por qué? Porque la iglesia ya es completamente levantada. Entonces ya empieza ese reloj. Entonces ahí se termina la gracia. Ahí se termina ese periodo de tiempo para el gentil. Pero ahora entra el otro periodo de tiempo para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces hay que entender esas dos cosas. ¿Ok? Las 70 semanas tienen que ver con el pueblo de Israel. El pueblo gentil no tiene que ver nada ahí. ¿Ok? Entonces es importante aclarar eso. Bueno, entonces vamos a seguir hablando esta palabra de Dios. Entonces la palabra rapto viene de la palabra, del verbo griego que significa arpas. Significa arrebatar, secuestrar, ser raptado repentinamente. Significa arrebatar, secuestrar y ser raptado repentinamente. Bueno, eso es lo que quiere decir la palabra rapto en el verbo griego. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos definir? O sea, que va a ser repentinamente, de repente. O sea, va a ser algo de miles de segundos, donde de repente, ¡pum!, vámonos. No va a haber tiempo de nada. En un cerrar y abrir de ojos es algo que no podemos nosotros decir cuánto, pues de repente, o sea, milésimas de tiempo. Bueno, así va a ser ese levantamiento repentinamente, o sea, con fuerza. Va a ser algo con fuerza, como cuando de repente agarran a algo y vámonos así. Bueno, entonces, y esto lo podemos definir nosotros en la palabra de Dios, ¿ok? En primera de Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra de Dios ese acontecimiento. Entonces va a ser algo rápido, de repente. Y eso también tiene relación también así como Felipe fue arrebatado de un lugar para otros. Hechos 8 al 39, ahí nos habla cómo él fue arrebatado. Entonces nosotros creemos en esta enseñanza porque los textos de la Biblia nos están diciendo. No estamos diciendo algo porque nosotros lo imaginamos o porque nosotros pensamos. No podemos hacer una doctrina de un solo texto. No, tenemos que tener muchos textos que relacionen esta doctrina y que relacionen la enseñanza de lo que estamos hablando. No podemos decir, ok, tienes que decirme dónde dice la Biblia así, 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 así. No, porque hay textos que nos hablan literalmente, hay textos que nos hablan simbólicamente y muchos de ellos se aplican al final y muchos se aplican para este tiempo. Entonces, aquí nos está hablando de un acontecimiento que todavía no ha sido llevado a cabo, pero sí entendemos que Felipe sí fue arrebatado. Y ahí entendemos que así como Felipe fue arrebatado de un lugar para otro, la iglesia así va a ser arrebatado con violencia, con poder, con autoridad, para la gloria de su nombre. Entonces es importante entender, y hay otros textos, Hechos 8 al 39, usted también lo puede leer ahí en su casa. Entonces, así como fue Felipe, así también va a ser algo de repente. Cuando el Señor fue llevado repentinamente al cielo, asimismo, en ese momento, cuando el Señor fue llevado al cielo, cuando Él ascendió, ¿verdad? Así también Apocalipsis 12 al 5, cuando Cristo regrese, amén, por su iglesia serán arrebatados, llevados repentinamente de la tierra al cielo. Entonces, así Cristo va a venir repentinamente allá en el cielo, amén, allá en las nubes,
y Él nos va a llevar, ¿verdad? Él no va a poner su pie aquí, no, todavía no. Él nos va a recoger, así como Él fue ascendido en el cielo, así Cristo regresará por su iglesia y seremos arrebatados, llevados repentinamente, amén, de esta tierra al cielo. San Juan 14:3 también nos habla ahí. Entonces, ¿qué tenemos que entender esto? Entonces, aquí estamos hablando que la enseñanza, la palabra de Dios nos dice, los textos que estoy hablando son acerca de que la Biblia es clara y la Biblia nos dice de que son acontecimientos y están escritos aquí en la palabra de Dios. Pero, como les digo, hay muchos que tienen varias interpretaciones y se respetan, ¿verdad? Muchos creen en la pretribulacionista, ¿verdad? Y pues la iglesia será arrebatada antes que empiece los 7 años de la tribulación. Entonces, bueno, nosotros creemos que la iglesia va a ser levantada antes que empiece los 7 años. Entonces, nosotros creemos en ese acontecimiento. La iglesia será arrebatada antes que empiece los 7 años de tribulación. De modo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? No pasará. ¿Por qué? Porque es la posición correcta según lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos de creer que la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios no miente. Y debemos de creer que así está escrito. Entonces, pero hay otros, ¿verdad?, que creen en este levantamiento, ¿verdad?, o en este rapto, hasta le llaman mitribulacionistas. Ellos creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación antes que venga el Señor y regrese por su iglesia. Y por último tenemos a los post-tribulacionistas, otra vez post-tribulacionistas. Estos creen, ¿verdad? Estos creen en esta enseñanza. Ellos creen que el rapto va a ser al final de la tribulación, en el momento que el Señor regrese a la tierra. Ellos enseñan que la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Entonces, hay tres cosas, ¿verdad?, que nos hablan de esta enseñanza, de esta doctrina, pero nosotros creemos fielmente. Nosotros, como ya les leí la palabra, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leer otras escrituras, ¿verdad?, que nos marcan acerca que la iglesia va a ser levantada antes de que vengan esos juicios. Bueno, y aquí la palabra de Dios nos va a ir diciendo, y voy a abrir el libro de Romanos, capítulo 13, para la gloria del Señor, y vamos a ir mirando qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta enseñanza. La palabra de Dios nos va a dar la luz y nos va a decir qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Entonces, pero respetamos, ¿verdad?, cada postura, y respetamos con todo nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios, capítulo 13. Amén. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante que nosotros entendamos el verso 11, dice así la palabra de Dios. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es, otra vez, y esto conociendo el tiempo en que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de estos acontecimientos, que el tiempo está cerca. Alabado sea su nombre. Y vamos a ir también al libro de Corintios, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla en el libro de Corintios, en el capítulo
capítulo 1, verso 7, dice así la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice: de manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay otra escritura que nos está hablando: de manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas escrituras que voy a seguir hablando para que nosotros nos demos cuenta de que nos habla la palabra de Dios. Y en primera de Corintios también nos habla la palabra de Dios en el capítulo 15. Y aquí esto es muy clave para nosotros, porque el apóstol Pablo lo está diciendo. Entonces, el apóstol Pablo fue un hombre que vivió, ¿verdad?, la vida de los judíos. Y él era un hombre que conocía la ley, ¿verdad? La ley. Y pues era un hombre celoso. Pero ahora él nos habla aquí y nos da una referencia para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando, de su venida, y que está muy pronto en venir. Capítulo 15 del 51 al 52 dice así la palabra de Dios: y aquí os digo un misterio, ¿ok? Bueno, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿ok? Clave, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces aquí con esta palabra, entonces estamos diciendo que Cristo y los hombres de Dios que escribieron esta palabra de Dios no la podemos anular, que no la podemos decir: no, es que esto no es cierto. No. Por eso es importante escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es importante entender: ¿la iglesia va a pasar por esos juicios? No, la iglesia no va a pasar por esos juicios. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que nos dice que Cristo se va a llevar a su iglesia. Ahora la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estoy preparado? ¿Listo para irme? ¿Estoy esperando su venida? ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿Estoy viviendo en santidad? Alabado sea su nombre. O sea, no todos lo que diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Señor, pero pues hicimos esto, hicimos el otro, echamos en tu nombre, Señor, hicimos sanidades en tu nombre, reprendimos: apartados de mí, hacedores de mal, no los conozco. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu vida y sabe mi vida. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pues seguiremos con estas enseñanzas. Entonces, la iglesia debe de saber y conocer la palabra de Dios, que Él está a las puertas. Entonces, con esta escritura yo te dejo para que Dios te dé entendimiento. Entonces, y Dios te bendiga, alma preciosa. Dios te ayude y puedas aceptar a Cristo para que te vayas con Él pronto. Bendiciones.